La palabra nos habla de que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? En el momento que pecaron hubo una desconexión con Dios. Se desconectaron del Señor. En el momento que se desconectan de Dios, pierden esa capacidad de entrar en la presencia de Dios, de ser personas espirituales. Dice la palabra que fueron expulsados. Primera Corintios dice que el primer Adán trajo el pecado al mundo y el segundo Adán trajo la vida. ¿Cuál es el segundo Adán? Jesús. Entonces desde esa había una desconexión total y Dios no podía depositar su unción y su naturaleza en el hombre, porque había una simiente de pecado, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios entonces creó algo que representaba su poder. Y eso se encuentra en Éxodo capítulo 30 versículo 25. Dios dijo: no, mi poder no lo voy a depositar en el hombre me falló. Lo voy a depositar en algo diferente. Entonces Dios le dijo a Moisés, versículo 23 del capítulo 30 de Éxodo, dice: tomarás especias finas de mirra excelente, dice, de 500 siclos, y de canela aromática utilizarás la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, dice, utilizarás 250 también. De casia utilizarás 500, según el ciclo del santuario, y del aceite de olivas un hin. Diga: no entendí nada. No entendió nada. Son especias aromáticas y aceite de oliva. Vamos ya relacionando algo, ¿verdad? Y harás de ello un aceite que se llamará el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Y con ese aceite ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, y ungirás, dice la palabra, Dios le da la autorización a Moisés de que unja muchas cosas para consagrarlas, para santificarlas y para que la presencia de Dios esté sobre todo aquello que toque el aceite de la unción. Dios no derramó esa unción sobre el hombre. Dios dijo: no, va a haber una representación. Y ese aceite tendrá un procedimiento. Mire que lo dice: unas medidas, 500 de esto, 250 de esto. Y harás el aceite de la santa unción. Ese aceite era elaborado con el mismo procedimiento con que se hacen los perfumes. Es más, algunos perfumes son aceitosos. Ese aceite de la unción tenía un aroma, mirra, nardo, tenía elementos de perfume. Y el procedimiento dice: según el arte del perfumador, según el arte del perfumista, ese procedimiento que hacen para hacer el perfume será el procedimiento con que harán el aceite de la santa unción. Amén. Donde colocaban ese aceite, la presencia de Dios se derramaba. Por eso cuando ungían a alguien se utilizaba el aceite. Por eso cuando Samuel ungió a David, y lo vamos a leer más tarde, ungió a Saúl, usaba el aceite. Amén. Salmo 89:20 dice: hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción.
¿Con qué? Yo lo ungí con mi santa unción. Yo lo ungí con el aceite de la unción santa. Amén. Levítico 8:12 dice: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Lo ungieron con ese aceite. Y dice: y lo ungió para santificarlo. Ese aceite santificaba. Ese aceite purificaba. Ese aceite consagraba. Amén. Y tenía un olor muy especial, porque era basado en perfumes, en especias aromáticas. Amén. Era algo sagrado y era algo especial. Ese aceite no se sacaba para cualquier cosa. Ese aceite se sacaba en momentos especiales, en momentos de consagración, en momentos donde se quería que la unción y la presencia de Dios llegara a un lugar. Amén. Primera de Samuel 16 dice, versículo 13, se lo voy a leer. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, el profeta Samuel, y lo ungió en medio de sus hermanos. Estoy citando el derramamiento del aceite y la unción de David sobre la vida de ¿quién? De Samuel sobre la vida de David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu vino sobre David. Samuel lo unge como rey. Y dice, y desde ese día el Espíritu de Dios vino sobre David. Mire lo que representaba el aceite de la unción, de la santa unción. Se hacía con un procedimiento especial. Los judíos todavía elaboran ese aceite, el aceite de la santa unción. Hubo alguien que fue a Israel y me regaló ese perfume. Es un perfume. Ya no es un aceite. Esto es un perfume. Usted se lo aplica y huele a perfume. ¿Usted lo quiere? Si yo se lo regalo, ¿usted lo acepta? Pero ¿por qué nadie dice nada? Yo no voy a regalárselo a ninguno. Ya me dijeron que no. A ninguno. Nadie dijo que sí. No, ya no me alcen la mano. Era algo especial. Olía bien. Era un perfume aceitoso. Y representaba la unción de Dios. Amén. Donde esa unción se derramara, la misma presencia de Dios caía. Ahí está la cita de David. Donde la unción caía, la presencia caía. Y luego viene una profecía en Isaías 10:27. Quiero tomar varias citas para llevarlo, porque quiero estudiar la unción, que usted estudie junto a mí, la unción en el Antiguo Testamento y la unción en el Nuevo Testamento. Isaías 10:27 dice, y acontecerá en aquel tiempo. Isaías está profetizando y dice, y acontecerá, llegará un tiempo en el futuro donde dice, su carga será quitada de su hombro, dice, y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudre a causa de la unción. Entonces él está profetizando y viendo en el futuro que la unción, en ese momento quizás se miraba que este líquido iba a quitarnos el yugo, a quitarnos nuestras preocupaciones, a quitarnos nuestras opresiones, a quitarnos el insomnio, la depresión, la ansiedad, a quitarnos el dolor. Eso es lo que está profetizando Isaías. Acontecerá, estoy viendo un futuro donde el yugo es aquello que te atormenta, el yugo es algo que te preocupa, que te causa dolor, es algo que te aflige.
Dice, se pudrirá a causa de la unción de Dios. Pero el concepto de unción que había en ese momento era la unción santa. La unción del aceite. Amén. La unción del aceite. Donde se colocaba, el diablo huía. La presencia de Dios llegaba. Pero llegó un momento donde Dios cambió todo. Y yo quiero que usted ya lo relacione. El pecado natural de Adán y Eva hicieron que Dios no derramara su unción, su aceite dentro. ¿Sí o no? Y buscó una representación. Pero cuando Cristo vino y te limpió y te hizo una vasija limpia, Dios dice, ya, ese pecado de Adán y Eva ya se quitó. Ya la veo limpia. Es un recipiente precioso. Es un recipiente limpio. Es un recipiente perfecto. Mi hijo lo limpió. Era un recipiente sucio, mugriento, pero mi hijo lo limpió. Y ahora este aceite lo voy a derramar sobre mi hijo y sobre todos los que crean en mi hijo y sobre todos aquellos que acepten a mi hijo como su salvador. Este aceite, dale un fuerte aplauso, porque ya usted está entendiendo y sabe hacia dónde yo voy. Así que cuando vaya a esas iglesias, deje de comprar el aceite. Ya lo entendió, ¿no? Yo he ido a iglesias donde como 1000 aceiticos así. Es una bonita representación del Antiguo Testamento. Y quiero finalizar explicándole algo, porque hay personas que lo hacen por respeto en conmemoración del Antiguo Testamento, pero yo quiero explicarle algo. Porque hay una opción de usarlo, pero más adelante se lo voy a explicar. Entonces, todo aquel que es limpio por Cristo, dice la palabra, ya ahora a través del Espíritu Santo, Dios derrama ahora la unción que estaba en algo, ahora la derrama sobre ti. Pero no sobre todos, sino los que tienen el Espíritu de Dios, porque el Espíritu y la unción es lo mismo. Por eso se ungía con aceite, pero el Espíritu llegaba luego en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo yo recibo el Espíritu y recibo la unción. Y recibo la unción. Y la unción para Dios es un perfume. Y la unción para Dios es un aroma. Y el diablo huele la unción. Hay lugares, la gente ungida cuando llega a un lugar se siente la unción. Sin predicar, sin nada, llegó al lugar, el diablo comienza a temblar. Porque esa unción se siente espiritualmente. Se siente. El diablo huye. Se manifiesta porque no aguanta la unción que hay sobre alguien. Y comienza la gente a temblar. Y comienza la gente y comienza a pulsar. Y comienza a manifestarse el demonio y se va. Porque no aguanta la unción. Efectivamente es algo lindo. Pero hay personas que se han olvidado de la unción. Hay personas que predican de Dios, pero predican sin unción. Hay personas que oran y oran sin la unción. Y hay personas que no tienen la unción y no pueden discernir quién la tiene. Porque para que tú puedas discernir quién tiene la unción, tú tienes que tener la unción. Amén. Y hay mucha gente que habla de Dios sin la unción. Y hay mucha gente sentada sin la unción.
Porque no basta con leer la palabra, también hay que preocuparse por el aroma. Linaje escogido, pueblo, ¿qué más dice? Nación santa. Y en cuanto a olor, ¿qué dice? Olor fragante. Esa es la unción de Dios en tu vida. ¿Qué medida de unción tienes tú? ¿Qué medida de unción tienes? No basta con leerla, la escritura, no basta. Hay que mirar si la unción está. Y si esa unción crece o está así chiquitica como este frasquito. Que huele. Por eso está es una especie de parábola, la del perfumista. Dice, una mosca puede dañar la unción, puede dañar el perfume. Entonces Dios viene, deposita la unción en ti. Le dice, ahora con mi unción y con mi poder, Satanás va a retroceder. El yugo se va a romper. Amén. Entonces cada persona que tiene al Espíritu Santo es depositario de la unción de Dios. Amén. Entonces en el Nuevo Testamento dice Hechos 8:16 que había un mago, había un brujo. No se me duerma, no se me duerma. Había un brujo, dice la palabra, que cuando vio que los apóstoles imponían las manos y recibían el Espíritu de Dios, mire lo que pasó. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero cuando Simón el brujo vio que el Espíritu Santo se otorgaba por la imposición de manos, les ofreció dinero. Digo, ¿cuánto vale eso? Que yo lo quiero, yo te lo compro. Pásame la unción, te tiro 10 millones de pesos, dame un poquito. Échame un poquito de eso, ven, tócame, dame, yo te la pago. Yo también quiero imponer las manos y ¡pum! Que ese poder descienda. Dijo el mago, dame también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel que sobre el cual yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Mira, el brujo quería imponer las manos para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. El don de Dios con dinero. La unción, algo valioso. Repita conmigo, algo valioso, pero que no se vende. Dios te lo regala. Dios te lo regala. Para ti es gratuito, pero para el mundo no lo puede conocer. No saben lo que es. Para ti es gratuito y Dios te lo da si tú la quieres. Y Dios te puede dar más y más y rebosar de la unción. Dice la palabra que Pedro tenía tanta unción que un cadáver estaba ahí tirado y él caminó. La unción, él no oró. Dice, pastor, pero ¿cómo así? No, él no oró. Yo creo que ni vio ese cadáver. Pero dice que la unción que había en él fue tanta que la sombra de él, cuando cayó sobre el muerto revivió. Era la unción. Era la unción. Dicen que cuando Eliseo se murió, tenía el cadáver, los huesos de Eliseo tenían tanta unción. Él murió pero lleno de la presencia. Había demasiada presencia en Eliseo que cuando lo enterraron, dicen que por equivocación tiraron un cadáver y cayó sobre la tumba de Eliseo. ¿Y qué pasó? Se levantó. ¿Quién oró? Nadie.
la unción que estaba en ese lugar. La unción. Cuando usted sienta la presencia, apague los ojos y concéntrese. Reprenda el sueño. Reprenda el cansancio. Porque en la unción usted se sana. Usted se libera. Cuando la presencia de Dios está en el lugar, dice: Señor, tócame, tócame. Yo me acuerdo cuando una vez fui a un congreso, predicaba Claudio Freyson. Cuando él predicó, yo cerré mis ojos y sentí que un remolino de viento vino sobre mi vida y me hacía así un viento como un tornado. Yo cerré mis ojos y le digo: Señor, sigue, 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 sigue. Antes me daba un poquito de temor, pero esa vez pasé 40 minutos así. Sigue, Señor, sigue, sigue, sigue. De pronto el de al lado estaba concentrado en otra cosa. De pronto el de al lado estaba pensando en otra, disperso, ¿verdad? Se ha visto gente dispersa que a veces está en la unción y está pensando en otra cosa y no se concentra. Pero yo estaba ahí: yo recibo, yo soy un tanquecito, Señor, lléname más. Dame más, de aquí no me voy hasta que me llenen más. Dame. Full, que quede full hasta que se derrame. Full. Y pasaron 40 minutos allí en una experiencia sobrenatural entre Dios y yo. Si el que de al lado se fue a distraerse, a perder tiempo en la iglesia, a mirar el celular, a mirar el chat, a mirar quién le escribió, a mí eso no me... Yo fui, mi tanque salió lleno. Yo fui, absorbí de la unción que ese día estaba en ese lugar. Porque cuando tú entras en esa atmósfera de unción, esa unción se impregna a ti. Así como ese cadáver recibió, así tú vas a recibir el día que estés en una atmósfera donde la unción de Dios. Cierra los ojos, concéntrate. Aquí hay muchos que saben de lo que yo les estoy hablando. Cierre los ojos y reciba, porque en ese momento usted está recibiendo de la unción. Año como 2000, año 2005, 2006. Me llama mi hermana. Ella vivía en Monterrey. Me dice: Fabián, tuve que internar a mi mamá en la clínica porque yo no sé, no puede respirar. Y mi mamá no podía respirar. Yo la encontré, me acuerdo que la llevamos a una clínica y estaba mi mamá allí. Hijo, me miró, y mi hermana sentada. Ya yo predicaba. Yo no tenía iglesia, pero a mí me invitaban a predicar. Ya yo conocía la palabra. Pero yo estaba allí derrumbado. Como Elías debajo del enebro. Aunque Dios era amigo de Dios, pero estaba derrumbado por una situación. Y yo veía a mi mamá y no podía respirar. Uno se hace el fuerte a veces cuando hay un familiar así, pero por dentro uno se siente mal. Y me acordé que me sentía en impotencia cuando de repente alguien abrió la puerta y era un señor así chaparrito, bajitico, con bigote. Y yo dije: buenas, ¿qué se le ofrece? Y me mira y me dice: y ve a mi madre y me dice: quiero orar por ustedes. Yo le dije: sí, pase. Cuando ese señor pasa, él se siente, dice: siéntese. Entonces sacó una Biblia bien viejita y comenzó a leer la escritura. Y comenzó a citar la sanidad de Lázaro, cuando Lázaro resucitó, y comenzó a hablar de sanidad. Pero yo me di cuenta, con todo el respeto lo digo,
que él no era un hombre preparado. Se notaba que él quizás no había terminado su bachillerato, se equivocaba al hablar. Había algo de analfabetismo en él. Pero eso no es un obstáculo para Dios. Cuando ese hombre comenzó a hablar, yo sentí la atmósfera y este hombre es un ungido. Y comenzó a orar y la atmósfera de esa habitación comenzó a cambiar. Y comenzó un viento recio. Un viento recio. Pues así lo siento yo. Como cuando unas alas grandes se hacen así, ese vientico yo lo siento. Cuando la presencia del Espíritu está en el lugar. Y yo dije, este hombre es un hombre de Dios. No importaba su estatura, no importaba sus títulos, porque no los tenía. No importaba la forma en que hablaba, si le daba pena porque no hablaba bien. Lo que importaba era que ese hombre tenía la unción de Dios. Y que ese día la unción cayó sobre ese lugar. Y que ese día yo recibí de esa unción y trajo paz a mi vida. Trajo paz a la vida de mi mamá y a la vida de mi hermana. Un señor muy humilde. Después nos hicimos amigos y vendía sombreros en la avenida Primera en Montería. Allá tenía un puestico y vendía sombreros. Pero él a veces, él asistía a una iglesia e iba a los hospitales y las clínicas a compartir la palabra, aún equivocándose. Y hay personas que tienen muchos títulos y les da pena predicar su palabra. Dios no mira tu impedimento. Jeremías le dijo a Dios, yo no sé hablar. Moisés le dijo, yo tartamudo, no me importa, dijo el Señor, yo te voy a usar. Y abrió el mar rojo delante de él. Delante de aquel tartamudo lo abrió. Dijo, y él verá mi poder. Porque a Moisés no le dio temor a hablar de Dios. Amén. Yo me acuerdo de él, nos hicimos amigos, él se llama Anselmo. Y todavía vende sombreros en Montería. Cuando yo voy a Montería a veces lo llamo y nos encontramos. Después del COVID en el año 2022 lo llamé y nos sentamos y ahora nunca perdimos esa amistad. Porque una cosa es que alguien te hable de Dios y no pase nada, pero una cosa es que la unción de Dios esté allí. Una cosa es que la unción de Dios esté en el lugar. Hoy ha entrado el marketing a las iglesias. Y uno le pregunta a la gente, ¿y por qué vas? Por todo menos por la presencia de Dios en el lugar. A mí como pastor no me gusta que aquí se pare alguien que no demuestre el poder de Dios. Puede que le caiga bien, puede que le caiga mal, pero nos reservamos el derecho de que quien se pare aquí no es porque tenga una iglesia grande o una iglesia pequeña, es porque tiene la unción de Dios. Porque la unción de Dios cuesta. Esa no se tiene simplemente impresionando con un buen mensaje. Pero uno se da cuenta de quién la tiene y quién no. Quién la tiene y quién no. Después me invitaron a un congreso. Yo me acuerdo, me estaba haciendo una especialización en Derecho Procesal Civil. Era pesadísima esa. Yo salía como a las 2 de la tarde y a las 4 salía el avión a Montería y de ahí me llevaban a Coveñas porque allá era el congreso. Y me acuerdo que habían como 4 pastores invitados y yo estaba allí. 4. Y a veces cuando hay
varios invitados a un lugar, la gente anhela a uno en particular. Yo me acuerdo que había un chico, creo que se llamaba Yasmani, una cosa así. Y todo el mundo, yo quiero que, así delante mío, yo quiero que, y Yasmani, ¿cuándo predica? Yo me sentía una pulga, un punto ahí chiquitico, yo me sentía reducido. Yo me voy a comportar como otro invitado más. Sí, todo el mundo espera. Eso pasa en los congresos, no. Tú pagas por un congreso, así sea de tu profesión, y dices, yo espero hasta que vale la pena cuando le toque el panel a fulano de tal. O un congreso cristiano, cuando predique fulano de tal, ¿a qué hora predica? Y mucha gente, muchas iglesias no dan el cronograma porque la gente solo va cuando va uno en particular. ¿Sí o no? Entonces, yo me acuerdo de la gente ya, Yasmani. Al día siguiente comenzaron los predicadores, yo me quedé allí. Y llegó el primer predicador. Tú comienzas cuando tú te vuelves un catador de la unción, cuando tú la tienes. Aquí antes hacíamos café. A algunas personas les gustaba el café molido, como uno lo hace en la cosa, pero hasta que hubo alguien me dijo, pastor, ese café nada que ver. Probemos el molido. Recuerdo que Claudio creo que me habló del molido. Del grano. Y yo dije, sí, hay diferencia. Sí. Y Dios, gracias al Señor, una pareja de la iglesia nos sembró una cafetera. Y probamos con el molido y efectivamente la diferencia es grande. Porque al molido le echan pasilla. Es pasilla que le llaman. Y eso, dicen que hasta sangre de toro le echan. Pero al grano tú dices, esto es puro, huele diferente. Hay uno que tú le sientes, huele como a chocolate. Hay unos que le sientes un azucarado. Hay unos que le sientes y tú comienzas a sentir y a catar. Y después que tú pruebas eso, nadie te baja de allí. Ese es el problema. Después que pruebas el original, ya tú no te quieres bajar de ahí. A mí cuando me dan un instantáneo, yo digo, no, ¿qué es eso? Un veneno. Pero me voy al congreso, entonces comenzó el primer predicador y yo no sentí nada. Y qué raro. Y predicó aquel Yasmani y yo no sentí nada, hermano. Una gritería. Dios mío. Pero había un joven tocando el piano. Y en una de esas, donde nadie estaba predicando sino el joven con el piano, se desató una unción allí. Y comenzó la gente a llorar, a quebrantarse, a caerse. Comenzó la manifestación de Dios. Y decía, bueno, el de la unción es el del piano. Y no se han dado cuenta, pero el de la unción es el del piano. Porque cuando tú no tienes la unción, tú no puedes catar quién la tiene. Tú crees que todo el que te habla de Dios es bueno. Tú crees que todo el que te habla de Dios tiene la unción. Pero primero preocúpate en tenerla, para que tú puedas decir, oye, aquí hay algo. Yo estoy sintiendo esto. Qué lindo es el cristianismo cuando tú sientes la presencia de Dios. Es totalmente diferente. Ya Dios nos sacó de la tradición, gloria a Dios. Ahora Dios nos llevó a una experiencia personal, donde usted está con su familia y usted de repente, hija, ¿sentiste la unción? Y si está la esposa, le dice, mija, ¿sentiste la unción? Amor, ¿sentiste la unción? Dios está con nosotros. Pese a lo que estamos viviendo, quizás estamos pasando por dificultades,
Pero cuando tú sientes la unción en medio de tu dificultad, tú dices, yo no estoy solo. Pero qué difícil es pasar una dificultad donde no sientas nada. Ahí te sientes así. Como decía mi mamá, te vas para donde Vicente, para donde te lleva la gente, pero no para donde Dios te lleva. Ahí dice, no, pero yo siento, estoy parte de Dios. Siempre se lo ratifico a la gente. Saulo conocía la Torá, Saulo conocía la ley, Saulo era judío, Saulo era fariseo, pero Saulo no tenía una experiencia con Dios. ¿Se acuerdan? Tuvo que camino a Damasco Dios aparecérsele y dice, Saulo, ¿tú por qué me persigues? Y ahí conoció a Dios y Dios le cambió el nombre por Pablo. ¿Cuántos años pueden estar pasando de nuestra vida sin conocer la unción de Dios? Dice, ay pastor, pero ¿por qué esa persona hace así? Déjemela que haga así. Usted enfóquese en orar, concéntrese. Concéntrese. Ore, concéntrese. Bien, en los inicios de esta congregación hacíamos algo. Ya lo dejamos de hacer. Ya cuando crece, ya no. Apagábamos las luces. Colocábamos adoración. Usted concéntrese a adorar. Usted no podía ver a nadie. Si la señora trajo aquí el vestido de tigresa, si la otra trajo se manchó aquí el cabello, porque usted se distrae. Pero cuando usted, todo apagado, ¿y ahora qué hago? Y de repente, una adoración. Mi corazón. ¿Y usted qué más hace? Usted se concentraba en adorar. Y había gente que sentía corrientazos. Y había gente que sentía un viento por los pies. Porque todos eran obligados a orar. No falta el que llegaba y decía, esto aquí está raro. Esto es que oscuro. Alquilábamos un hotel. 116,15 debajo del Carulla, alquilamos un hotel. Éramos como 50 jóvenes. Año 2010. Estábamos de novio con la pastora alquilado y nos encerrábamos los sábados en la tarde, 6 de la tarde. Colocábamos un aparato así, como un equipo de sonido, y apagábamos las luces. Y después de media hora cerrábamos y no entraba más nadie. Y todo el mundo arrodillado, postrado, adorando. Y la gente comenzaba, todos, a sentir experiencias con Dios, a sentirlo. La palabra dice, no, el avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos, año 2003. Dice la historia que la unción cayó sobre esa iglesia, que todo el que entraba no salía igual. Compres un libro que se llama Azusa Street, sobre el avivamiento que pasó en esa calle. Entonces llevaban allá a la hermanita, y la hermanita toda seca. La hermanita por allá, que eso sí, consultó a brujos, hechiceros, leía cartas y la llevaban allá y la unción no caía sobre la hermana. Le decían, bueno, hermanita, prepárese porque entra en un ayuno ilimitado. ¿Usted quiere la unción? Ay, sí. Mañana a las 3 véngase. Eso sí, vamos a tener pura agua y una colchoneta aquí, hasta que usted reciba el Espíritu de Dios. E insistían con la hermanita, le imponían las manos, hasta que la hermanita a los 5 días, ¡puf!, comenzaba la hermanita a hablar en lenguas. ¿Cómo? Pero sí, a veces que la presencia de Dios cuesta. Ahí la palabra nos dice que hay una forma muy bonita. Hay 2 formas. Bíblicamente hay 2 formas. Y dice, imponían las manos los apóstoles y recibían la unción. Pero esa es fácil. La otra es la que cuesta. Cuando ya tienes callos en las rodillas. La que oraste
ayunaste, hasta que la presencia y la unción de Dios llegó a ese lugar. Yo se lo digo por experiencia, hay días de días, ¿sí o no? Yo he tenido unos días donde viene una serie de malas noticias y pum, 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 pum. Y yo, Señor, yo sé, voy a orar. Me quedo en la noche y dile, Padre, en el nombre de Jesús, reprendo, Dios, abre los cielos, Señor, reprendo todo señuelo, Dios, reprendo todo lo que el enemigo está haciendo, Señor. Se abren nuevas oportunidades. Se quieren bajar las finanzas, Padre, primero diezmo y ofrendo. Ay, sí, eso sí, no va a decir que con la oración usted va a borrar lo que usted tiene que hacer. Esa es la legalidad de Dios. Pero si usted hace un escáner, yo diezmo, yo ofrendo, ¿y esta racha qué? ¿Esta racha qué? Yo voy a la iglesia, yo oro, estoy juicioso, diezmo, ofrendo. ¿Qué está pasando? El Señor te lo dice, clama a mí, que yo te voy a responder. Reprende en el nombre de Jesús. Dice, el yugo se pudre a causa de la unción. Entonces la respuesta, ¿dónde está? En ti, en la unción que Dios te dio, para reprender toda obra del enemigo sobre tu vida. Vino la roya, una mala racha. Clama, no llores, deja de llorar. Clama, ora, 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 y verás la victoria en tu vida. Eso es lo que ya no enseñan. Como dijo alguien, es más fácil que alguien ore por mí, pastor. Eso es lo que les enseñan. Es más fácil que oren por mí. Es más fácil pedir oración. Y más si esa persona Dios la usa, Dios la va a escuchar. A mí no. Esa mentira es del diablo. Esa mentira es de Satanás. Porque Dios nos dio un regalo llamado unción. Unción. Para que tú puedas romper todo obstáculo que el enemigo ha querido colocar. ¿Tú quieres romperlo? Pídeselo a Dios. Pídeselo. Ora, intercede, clama. Hay una persona en tu familia que no quiere caminar. Ora. Ponlo de rodillas. Tú ponte de rodillas. Ora, clama, ayuna. Y verás si Dios no lo va a hacer. Porque Dios te dio la unción. Pero la unción es algo de lo que ya no se predica. Es más fácil vivir y depender de la unción de otro. Y a eso es lo que nos enseñaron. Es más, ya hay lugares donde ya la unción no está. Simplemente se comparte una palabra. Saúl se sabía la palabra. Saulo se sabía la palabra. Pero la unción no estaba en él. Cuando él tiene una experiencia con Dios, es cuando la unción es depositada en Saulo. Y es cuando Dios comienza a usar a Saulo. La palabra dice que Jesús se hizo hombre. Y fue en el bautismo de Jesús que él recibe la unción, que él recibe el Espíritu Santo. Y a partir de ahí usted ve a Jesús obrando milagros. Ahora yo te digo, ¿qué ha pasado con tu unción? ¿Qué ha pasado con tu olor? Hace poco la iglesia, Dios nos profetizaba y nos hablaba que esta iglesia crecería en la unción derramada sobre sus miembros. Usted sabe algo, le voy a decir, voy a abrirme. A mí no me preocupa, nosotros podemos crecer fácilmente. Fácilmente podemos crecer. Y tengo estrategias de crecimiento porque estuve muchos años trabajando con iglesias. Pero de nada sirve un crecimiento de 1000 personas cuando las personas no tienen la unción. Se van a volver dependientes de otro en oración, en la Biblia, en la lectura, en todo.
A mí me preocupa y a mi esposa es el crecimiento de los que están en este momento. Por eso hacemos la activación ministerial, los cursos, la escala que hay, los servidores, el curso de activación ministerial. Ayer estábamos a las 7 de la mañana aquí. ¿Quiénes estuvieron? Levanten las manos. Porque estaban en el curso de activación donde Dios se manifiesta en ellos, donde Dios bautiza en el Espíritu, donde ellos aprenden a predicar, donde ellos se forman, porque esta es una iglesia de formación. Es una iglesia donde se enseña la Escritura, donde te enseñamos. Quizás es la primera vez que tú escuchas un mensaje de la unción, pero la unción Dios te la dio no para que la ocultaras, sino para que la manifestaras. Pero qué dolor es cuando hay gente que quiere predicar, pero es asociable. Y esa gente no tiene unción. Porque así como aquel señor fue a la clínica, Dios le dio la unción para aliviar y consolar los corazones de aquellos que teníamos un familiar enfermo. Y aquel que ora por los enfermos, Dios le dará la unción para sanar los enfermos. Y aquel que está en un lugar donde abunda el pecado, dice, y Dios los llenará de gracia. Y aquel que está orando en medio de personas endemoniadas, Dios le da la unción para liberar a los cautivos. La unción se recibe por la necesidad que tiene el pueblo. Eso. La unción no se recibe simplemente porque yo oro y ayuno para que Dios me dé unción, pero luego la guardo. La guardo y no la pongo para ayudar a los demás. Hace mucho tiempo yo llegué a una iglesia. Yo venía con un dolor aquí, un dolor intenso en la clavícula, no sé de qué, pero era un dolor que me tenía mal. Y yo andé como 2 semanas con ese dolor intenso aquí. Y yo me acuerdo que fui a la iglesia y hubo un mover del Espíritu. Y le dije, Señor, aquí está mi sanidad. Tú eres mi sanidad. ¿Tú eres Jehová qué? Rafa. Mire, eso es lo bueno de estar en el discipulado. Tú eres Jehová Rafa, mi sanador. 3 minutos después yo no sentí nunca más ese dolor. Nunca más. Pero había una atmósfera de unción en ese lugar. Y yo la traje a mí. Yo le dije, Señor, yo quiero de esto. Sáname. Señor, lléname de esa unción que hay en este lugar. Si algo caracteriza a esta iglesia es por la unción que se mueve aquí. Yo he estado aquí y he sentido fuertemente la unción. No importa. Yo digo, es una iglesia chiquitica pero ungida. Como algunos perritos, no, chiquiticos pero bravos. Chiquiticos pero bravos. Pero pequeños pero ungidos. Gente que sabe palabra. Gente que no le meten el dedo a la boca. Gente que entiende la escritura, que entiende la unción. Amén. Así es Dios. Dice, y Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No vamos a descansar hasta que usted reciba la unción de Dios. Lo primero que pasa cuando uno llega a una iglesia es que la persona es carnal. Pero luego Dios va moldeando y va depositando su unción. Hay personas tan ungidas que no lo saben, porque les da miedo y temor de orar. Hay personas sanas, santas,
personas que no hacen mal, personas que leen la palabra, personas que ayunan, personas, y les da temor. Pero la unción está en ellos. Y nadie les dice que tienen la unción. Solo cuando se exponen a lo profético, el profeta se lo dice. Aquí han llegado personas que vienen de otras iglesias donde eran servidores hacía 15 años. Estaban en una iglesia sirviendo. Y vienen acá y lo primero que Dios le dice es: ¿qué has hecho con ese ministerio profético? ¿Qué has hecho con ese ministerio pastoral? Hay mora en el cumplimiento de lo que Dios tiene en tu vida. Es la diferencia de estar en lo profético y no estar en lo profético. Porque cada vez que Dios direccionó al pueblo, buscó a un profeta que le hablara. David estaba pastoreando ovejas y ese era el destino humano de David. Hasta que viene Samuel y le enseña el destino que Dios tenía para él. A muchos aquí Dios los ha notificado. ¿A quiénes les notificó su propósito? Levante la mano sin pena. Ahora levante la mano a quienes no los notificó. Nosotros los abogados decimos: ya están corriendo términos. ¿Sí o no? Ya venció. No nos digas que vencieron los términos. Están que vencen los términos, Isabela. ¿Tú consideras que sí? Son perentorios. Son perentorios los términos. Dios hace un llamado y llega un momento donde dice: ya. Cuando usted despierte y dice: ay, Señor, aquí me tiene, y usted venga con canas, y dice: no, ya tú estás listo para mí, para que subas. Para yo recogerte, ya para qué. Hoy te digo: valora la muerte de Cristo. Cristo murió para derramar esa unción sobre ti. Póngase de pie, vamos a orar. Pero a mí me gusta, ¿sabes qué testimonio me encanta a mí? Cuando la gente pasa a la experiencia. Cuando dice: pastor, yo estaba orando y comencé a sentir ese fuego. Comencé a sentir. De repente vino y entró a mi habitación un aroma. De repente vino un calor, un fuego. Cuando tú pasas del conocimiento a la experiencia. Y cuando estás en la experiencia, nadie te va a entender. Solo aquellos que han experimentado su presencia. Por eso dice la palabra que las cosas de Dios son locura para el mundo. Porque el mundo no la entiende. No la entiende. Quiero terminar con algo. Año 2001 por allá. Un indigente me habló. Yo estaba en una banca en la avenida Jiménez, carrera cuarta. Muchos saben este testimonio. Yo estaba preocupado por una situación familiar. Y vino un indigente y me dijo: yo quiero orar por ti. Puso sus manos aquí. Yo le miré la mano y en la uña tenía 3 milímetros de negrito. ¿Sabes qué se hace? Como un negrito en la uña. Este hombre no es salvación para él, menos para mí. Estaba pasando por una situación económica bien difícil. Y yo pensé que me iba a devolver para Montería. Y el hombre comienza a orar por mí. Y cuando comienza a orar, yo comencé a sentir enseguida el viento. Cuando dijo: Espíritu Santo, ven a este lugar. Y se desató una atmósfera en ese lugar. Y cuando viene y Dios habla en primera persona, dice: porque yo no te traje a esta ciudad para avergonzarte.
Mire lo que es Dios, cómo es su omnisciencia. Dice, porque yo estaba contigo esta mañana cuando caminabas y llorabas y veías aquel edificio. Palabra de ciencia se llama eso. ¿Oyó? En discipulado lo vamos a ver, palabra de ciencia. Usted necesita fluir en la palabra de ciencia también. Efectivamente, yo había caminado en las mañanas la carrera séptima y veía el edificio Avianca. Yo lloraba. Y yo decía, me va a tocar devolverme a esa ciudad calurosa. Un calor tremendo. Entonces dije, Señor, y él me niega, ¿por qué me dijiste que yo te abandoné? En la mañana yo le había dicho eso a Dios. Me dijo, si yo te tengo esculpido en el hueco de mi mano, ¿por qué me dijiste que te traje con las manos llenas y te devuelves con las manos vacías? O sea, Dios me estaba diciendo todo lo que yo le había dicho en oración. El reclamo mío. ¿Por qué me dijiste? Yo me acordé cuando yo llegué feliz con mi mochila, con mi maleta a Bogotá, con un sueño de ser abogado. Y ahora yo lo veía destrozado. Y comienza Dios a hablarme allí. Y comienza la unción a soplar. Cuando ya yo siento la unción. Ojo con esto. Si usted no siente la unción, usted puede confundir a alguien de Dios con un brujo. Y por eso muchos caen ante los brujos. Ustedes van ante el hermano Salomón. Por cierto, un día me lo encontré por ahí. No pensé que era tan joven. Y me saludó, porque yo estaba en una joyería y el hombre me miró y me quedó como viendo los ojos para ver qué veía. Y yo me quedé viendo. Yo no sé, a enterrar, para tramarlo a uno. Pero sigo con la anécdota porque era de noche, había muchos punqueros en el lugar era peligroso porque yo vivía cerca de la universidad. Y comienza Dios a hablarme. Y yo comienzo a sentir la unción. La unción es el distintivo de que el que te está hablando es Dios. Porque tú sientes su presencia. Hay alguien que te está hablando de parte de Dios, pero tú sientes el aroma, la presencia. Cuando tú eres espiritual, tú lo sientes. Y aunque alguien te quiere invalidar con lo que sientas, tú dices, no, porque yo sé que es real, porque yo lo sentí. Hay gente que te quiere invalidar tu experiencia. Pero ¿cómo? Eso no. Eso no son lenguas. Eso no son profecías. Eso no. Porque esa persona está en cautiverio, está cauterizada espiritualmente. Cuando yo sentí esa unción, yo miré a Monserrate y ese hombre me puso las manos y la presencia de Dios estaba y me dijo una cantidad de cosas. Y lo último que me dice, en 2 días yo te responderé. Yo me quedé así. A los 2 días Dios me respondió. Y a mí nadie me baja de lo que yo experimenté, de lo que yo con mis ojos, con mi piel, con mis sentidos pude experimentar. Porque esa es la fe de lo sobrenatural. Dios usó a ese indigente allí. Y Dios puede usar una roca. Dios puede usar lo que sea para bendecirte. Puede abrir el mar rojo simplemente para que tú camines. Aunque tú creas que no tienes opción. O aunque tú creas que esa opción que tomaste en este momento es el futuro y lo que Dios tiene para ti, quizás no es. ¿Y sabes qué me dijo él? Yo voy a terminar ahora sí con esto. Me dijo, vendrán reyes de la tierra a poner dinero en tus manos. Sí, pero yo no conozco a la reina Isabel. Yo no conozco al rey Juan Carlos. Pero cuando mi madre muere, yo entré en una profunda tristeza.
Eran 2 meses que no quería salir de mi habitación. El dinero se estaba acabando. Y hubo alguien que me llamó. Oye, tú, chico, ¿tú le hiciste el libro a Rodolfo Font? Y yo le dije, sí, yo se lo hice. Yo te estoy llamando desde Denver, Colorado. Yo quiero que tú me hagas un libro parecido así. ¿Cuánto vale ese libro? Yo no quería trabajar. Yo le puse un valor como 10 veces lo que vale ese libro, porque no quería hacerlo. Yo le dije, eso vale tanto. Mañana te cocino la mitad. Mañana apareció el día siguiente en la cuenta ese valor. Y me acordé cuando Dios me dijo, vendrán de la tierra y pondrán en tus manos mi bendición. Y son más de 200 autores de 7 naciones, de Puerto Rico, Honduras, Venezuela, Estados Unidos, Panamá. Ahorita le estoy haciendo el libro al pastor más grande de Panamá, al pastor Edwin Álvarez, de la iglesia Osana. Ellos se congregan en un estadio. Le dice al pastor John Milton de Cali, 35,000 miembros. El pastor Esteban Acosta en Barranquilla, Cartagena, 25,000 miembros. De la nada, yo llegué a Bogotá con una mochila. De la nada. Yo he creído en un Dios grande. Yo sé a quién le sirvo. Yo sé quién es el único que puede colocar tu nombre en alto. Yo no he tenido padrinos. Yo no he tenido influencias. He tenido un manager. He tenido un Dios grande. Yo sé en quién he confiado. Solo en Él. Yo sé quién me habla cuando le pido, cuando clamo, cuando estoy en esos momentos donde solo quiero estar allí orando. Generalmente en las noches cuando le digo, Señor, háblame. Señor, yo quiero sentirte. Si no te siento, le digo en términos castizos, dice, no aguanta, Señor. Yo te quiero sentir. Así que cierra los ojos allí y vamos a adorar al Señor. Vamos a adorarlo. Hay una unción aquí. Dile, Señor, yo necesito de tu unción. Yo necesito de tu poder. En mí, renovando, Cambiando mi ser. cambiando. Solo confía en Él. Camina aunque estés solo en este momento, sola. Aunque te sientas que abandonaste todo, Hay una unción Él va contigo donde quiera que vayas. Él va a abrir camino. cayendo. ¿Se acuerdan de aquel joven José? En la cárcel Dios le dio la gracia y llegó a Faraón. Renovando, ¿Sabes que Dios quiere poner gracia sobre ti para bendecirte? mi ser. Si sientes que tienes que arrodillarte en esta mañana, arrodíllate, porque su presencia está aquí. Espíritu y mi alma. Y deja que Él sople sobre tu vida. Deja que Él sople. Sople. El Espíritu Santo. Vamos, deja que Él sople. Sopla. Dile, mi vida nunca más será igual. Dile, Señor, yo quiero tu unción. Yo quiero tu unción. Dile, dile. Mi espíritu y mi alma, vamos. Espíritu y mi alma. Se está llenando de ti. Dile, mi alma, mi alma tiene hambre y sed de ti. Dile, yo solo dependo de ti. Vamos, tú que estás conectado. Dile, yo solo te tengo a ti, Señor. Tú vas conmigo, Señor. Dile, he emprendido la carrera. He emprendido el viaje. He emprendido el desafío. Me he desafiado. Dile, Señor, tú vas conmigo. Tu presencia, tu unción abrirá camino. Abrirá puertas. Abrirá el mar rojo. Maná caerá. El alimento aún nos traerán los cuervos. Pero nunca faltará la unción ni la bendición de Dios para ti.
Dile, Señor, solo te tengo a ti. Yo confío. Dile, yo confío en ti. Nuevamente dile, hay una unción, pero que salga la letra de lo más profundo de tu corazón. Dile, Señor, en mí hay una unción. Dile, una unción que clama, que tiene hambre de ti, que tiene sed. Dile, Señor, renueva mi sed. Renuévame, Señor. Dile, yo estoy cansado, Señor, de no obtener respuesta. Dile, Señor, yo quiero ser como David. Yo quiero que tu unción me toque. Yo quiero que venga ese Samuel, que derrames esa unción sobre mi vida como nunca antes. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo lo que se te declaró, toda palabra necia que salió de la boca de alguien. Hoy la desautorizo, hoy la echo fuera, hoy la cancelo en el nombre de Jesús. Cierra los ojos y levanta las manos y dile, Señor, este es el tiempo de la unción para mi vida. Dile, se está llenando, Señor, tu presencia. Vamos, recibe en el nombre de Jesús. Recibe más. Vamos. Será igual. Vamos, recibe en el nombre de Jesús. Fuego de Dios ahora cae sobre ti. Llena su vida, su corazón, en el nombre poderoso de Jesús. De mi vida, Señor, nunca más será igual. Nunca más será igual. Vamos, dile, lléname, Espíritu de Dios. Lléname más. Oh, rabababaseya la marababaqueya. Se está llenando, vamos. Dile, yo tengo hambre de ti. Yo tengo sed de ti, Señor. Deja que la unción fluya sobre tu vida. Rababashikataya la marabababaqueya. Más. Dile, Señor, nuevas experiencias contigo. Nuevas experiencias, Señor, con tu presencia. Nuevas experiencias, Señor. Mi familia tendrá una experiencia contigo. Tú estás conmigo, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo, Dios. Te alabo, Señor, y te bendigo. Dile, viene un nuevo tiempo. Vamos, iglesia. Viene un nuevo tiempo de unción, de presencia y de poder. Dígale, la unción está sobre mí. El poder de Dios está sobre mí. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, poderoso Dios. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Gracias por tu unción, por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Puede tomar asiento. Quizás alguien me dice, pastor, pero ¿qué? ¿Y el aceite qué? Dice, pastor, ¿y qué? ¿Y el aceite? ¿Sabes algo? En lo que yo creo. Yo creo en la unción que Cristo nos dio, la unción. Pero usted se acuerda también cuando Pablo ungía pañuelos. Había mucha gente que tenía familiares que necesitaba un milagro. Y dice la escritura que Pablo ungía los pañuelos y esos pañuelos los llevaban donde estaban los enfermos. ¿Y los enfermos qué? Porque la unción se queda en los lugares donde se tiene contacto. Así como estuvo en la tumba de Eliseo, tú puedes ungir el aceite. Y el aceite llevará también la unción. Para que esa unción tú puedas derramarla sobre alguien, por ejemplo, que está enfermo. Donde el pastor no puede ir, pero yo sí puedo ir. Por eso Santiago nos dice, unjan al enfermo con aceite. Porque a través de esta forma
puede llegar esa unción a un lugar donde yo no puedo ir. Amén. Y hay que respetar eso. Pero esto no significa que tú no tengas la unción. Tú la tienes también. Amén. Quería decirles eso. Amén. Un fuerte abrazo para todos. Denle un fuerte aplauso al Señor.